¿Sabes qué se siente cuando tu propia nuera te dice que eres una anciana inútil que debería estar agradecida de que la dejen vivir en su casa? Mi casa, que compré con 40 años de trabajo como enfermera. Me llamo Clara Elena Vázquez. Tengo 68 años, y hasta hace 3 meses creía que tenía la familia perfecta. Mi esposo Roberto murió hace 5 años de un infarto, y pensé que mi hijo Miguel y su esposa Andrea cuidarían de mí como yo cuidé de ellos durante tantos años. ¡Qué equivocada estaba! Todo comenzó el martes, 15 de marzo, mientras organizaba mis documentos en el escritorio de roble que Roberto me regaló para nuestro 20º aniversario. Escuché voces elevadas en la cocina. Andrea hablaba por teléfono, y yo no era una mujer de escuchar conversaciones ajenas, pero las palabras que salían de su boca me helaron la sangre. Tranquila, mamá, ya falta poco. La vieja está cada vez más confundida. Ayer me preguntó 3 veces qué día era. Miguel ya habló con el abogado. Con el certificado médico de demencia senil, podemos conseguir la tutela legal de todos sus bienes. Mi corazón se detuvo. ¿Demencia senil? ¿De qué hablaba? Yo estaba perfectamente lúcida. Recordaba cada centavo que había ahorrado, cada sacrificio que hice para comprar esta casa de 3 pisos en el barrio Las Delicias. Recordaba perfectamente cómo Andrea llegó a mi familia hace 7 años, embarazada y sin un peso, y cómo la cogí como a la hija que nunca tuve. Sí, ya sé que es tu herencia también. Continuó Andrea con esa voz melosa que yo creía sincera. La casa vale como $200,000 según la tasación. Una vez que tengamos el control legal, la vendemos y nos compramos algo más pequeño en las afueras. Con lo que sobre, podemos abrir el salón de belleza que siempre quisiste. Mis piernas temblaron. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. Esta casa no era solo una propiedad. Era mi vida entera. Cada ladrillo representaba una guardia nocturna extra en el hospital. Cada ventana, una Navidad sin regalos para mí para poder dárselos a Miguel. Cada metro cuadrado, un sueño cumplido con lágrimas y sudor. Pero lo que más me dolió no fue la traición de Andrea. Fue escuchar a mi propio hijo, Miguel, mi único hijo, a que parí con dolor, a que crié con amor infinito, responder desde la sala. Dale tiempo, Andrea. Mamá cada día está peor. El otro día puso sal en el café en lugar de azúcar. Mentira, jamás había hecho tal cosa. Pero ahí estaba mi hijo, inventando síntomas de una enfermedad que yo no tenía. I'm so glad you're here. If you're watching this video, please like and subscribe to my channel, and tell me in the comments where you're listening to my story from. I want to know how far it's traveled. Andrea siguió hablando. Perfecto. En un mes más pedimos la evaluación psiquiátrica. Ya conseguí el doctor que certificará lo que necesitamos. Costó $1,500, pero vale la pena. Una vez que tengamos la tutela, ella puede vivir en el Asilo Santa Teresa. Es barato y está decente. Asilo Santa Teresa. Yo conocía ese lugar porque trabajé allí como enfermera durante mis primeros años. Había visto cómo trataban a los ancianos sin familia que los visitara. Había visto la comida aguada, las habitaciones húmedas, el abandono disfrazado de cuidado profesional. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo mi corazón, era mi ingenuidad. Era la imagen que tenía de mi familia. Era la confianza ciega que había depositado en las 2 personas que más amaba en el mundo. Pero también nació algo nuevo. Una determinación fría, calculada. Una furia silenciosa que no había sentido jamás en mis 68 años de vida. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que una mujer que sobrevivió 40 años en los hospitales públicos era capaz de hacer. Ellos creían que era una vieja confundida. Perfecto. Les daría exactamente lo que esperaban, mientras preparaba mi venganza. Porque nadie, absolutamente nadie, iba a robarme la casa que construí con mis propias manos y meterme en un asilo para quedarse con mi dinero. La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Para entender cómo llegamos a este punto, debo contarte cómo conocí a Andrea y por qué confié tanto en ella. Era octubre de 2017. Miguel, mi único hijo, llegó a casa nervioso, sudando como cuando era niño y había roto algo valioso. Tenía 28 años. Trabajaba como supervisor en una fábrica de textiles y hasta entonces había sido un soltero empedernido. Yo ya había perdido las esperanzas de tener nietos. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo, sentándose en el sofá beige que yo había comprado con mi primer sueldo como jefe de enfermería. Conocía a alguien especial. Andrea apareció en mi vida como un torbellino de sonrisas y lágrimas.
Tenía 24 años, una melena castaña que siempre olía a vainilla, y unos ojos verdes que sabían llorar en el momento exacto. Estaba embarazada de 3 meses. Según me contó entre sollozos, su familia la había echado de casa por deshonrarlos. Doña Clara, me dijo aquella primera tarde, tomando mis manos con las suyas, que siempre estaban perfectamente cuidadas. Yo sé que usted no me conoce, pero juro por este bebé que viene en camino que voy a hacer feliz a Miguel. Solo necesito una oportunidad para demostrarle que puedo ser la nuera que usted merece. ¿Cómo no iba a enamorarme de esas palabras? Yo, que había criado sola a Miguel después de que Roberto muriera de ese infarto fulminante, que había trabajado dobles turnos para darle universidad, que había soñado durante años con el día en que me diera nietos. Andrea se mudó a mi casa una semana después. Al principio todo parecía perfecto. Cocinaba platos deliciosos, mantenía la casa impecable y me trataba con un cariño que yo creía genuino. Cada mañana me preparaba el café exactamente como me gustaba, cargado, con una cucharadita de azúcar morena y un chorrito de leche evaporada. «Buenos días, suegrita bella», me decía siempre, dándome un beso en la frente. ¿Cómo amaneció mi segunda mamá? Yo me derretía. Después de años de soledad, después de cenar sola frente al televisor, después de que Miguel viniera a visitarme solo una vez por semana, tener una casa llena de vida se sentía como un regalo del cielo. Cuando nació mi nieta Sofía en mayo de 2018, pensé que mi felicidad estaba completa. Andrea me dejaba cargar a la bebé. Me pedía consejos sobre lactancia y yo me sentía útil otra vez, como si tuviera propósito. Pero ahora, recordando con esta nueva perspectiva, puedo ver las señales que ignoré por puro amor ciego. Andrea nunca trabajó. «Estoy cuidando a Sofía», decía siempre, pero la niña pasaba más tiempo conmigo que con ella. Era yo quien la cambiaba, quien le daba el tetero de madrugada, quien la cargaba cuando lloraba. Andrea siempre tenía dolor de cabeza, o estaba muy cansada, o tenía que salir a hacer diligencias que duraban horas. Los gastos de la casa se dispararon. La cuenta de luz se triplicó porque Andrea vivía con el aire acondicionado encendido todo el día. La cuenta de supermercado subió porque ella compraba marcas caras, quesos importados, carnes premium. Es para alimentar bien a Sofía, suegrita. Usted sabe que una madre lactante necesita lo mejor. Yo pagaba todo sin chistar. ¿Acaso no era mi nieta quien se beneficiaba? ¿No era mi hijo quien por fin había encontrado la felicidad? Miguel cambió también, pero tan gradualmente que no me di cuenta hasta ahora. Antes me llamaba todos los días, pasaba los domingos conmigo viendo películas viejas. Después de Andrea, nuestras conversaciones se volvieron cortas, mecánicas. «Hola, mami, ¿cómo estás?» «Bien. ¿Necesitas algo?» «No». «Bueno, te dejo que tengo que ayudar a Andrea con la bebé». Andrea comenzó a tomar decisiones en mi casa sin consultarme. Cambió las cortinas de la sala porque esas flores tan grandes están pasadas de moda, suegrita. Regaló mis plantas porque atraen muchos insectos. Convenció a Miguel de que yo necesitaba descansar más y ellos hicieron cargo de las compras, de pagar las cuentas, de manejar mis asuntos. Yo lo vi como amor, como cuidado, como la bendición de tener una familia que se preocupaba por mí. Ahora sé que era el primer paso para tomar control de mi vida. El olor a vainilla de su cabello ya no me parecía dulce. Era el olor de la traición disfrazada de cariño. Sus lágrimas ya no me enternecían. Eran el arma perfecta de una manipuladora experta. Y Miguel, mi Miguel, había elegido bando. Y no era el mío. Después de escuchar esa conversación telefónica, supe que tenía que actuar con inteligencia. No podía confrontarlos directamente. Necesitaba evidencia, pruebas irrefutables de lo que estaban planeando. Así que hice algo que jamás pensé que haría en mi vida. Me convertí en un espía en mi propia casa. La primera cosa que hice fue fingir exactamente lo que ellos esperaban. Comencé a olvidar cosas pequeñas. Ponía los lentes en lugares inusuales. Preguntaba la hora cuando había un reloj justo frente a mí. Dejaba la llave del agua abierta por unos minutos. «Ay, suegrita, está usted muy distraída últimamente», decía Andrea con esa voz de falsa preocupación, mientras Miguel me miraba con algo que ahora reconozco como lástima calculada. Pero mientras interpretaba a la anciana confundida durante el día, por las noches me convertía en detective. El cuarto de Miguel y Andrea estaba justo encima del mío. Cada noche, después de que creían que yo dormía, hablaban en susurros. Yo pegaba un vaso de vidrio contra la pared y escuchaba todo.
Así me enteré de que el doctor que certificaría mi demencia era en realidad un amigo de Andrea, un médico que había perdido su licencia por mala práctica, pero que seguía ofreciendo sus servicios por dinero. David dice que por $3,000 hace todo el papeleo, susurraba Andrea. Certificado de demencia senil, incapacidad mental, todo lo que necesitamos para la tutela. Dice que con la edad de tu mamá y un par de testimonios nuestros, ningún juez va a cuestionar el diagnóstico. Miguel suspiró. Es mucho dinero, Andrea. $3,000. Piénsalo, amor. La casa vale $200,000. $3,000 es nada comparado con lo que vamos a ganar. Además, mi mamá ya apartó el local para el salón de belleza. Solo necesita los $60,000 del enganche. $60,000. Mi casa no solo la iban a vender, sino que ya tenían planes específicos para el dinero. La segunda semana de mi investigación encontré algo que me heló la sangre. Estaba limpiando el cuarto de ellos, algo que Andrea me había permitido seguir haciendo porque le gusta sentirse útil, pobrecita, cuando encontré una carpeta escondida debajo del colchón. Dentro había documentos que me quitaron el aliento. Una tasación oficial de mi casa por $185,000. Cotizaciones de asilos, siendo el más barato el Santa Teresa por $800 mensuales. Y lo peor de todo, un borrador de carta dirigida a mi médico de cabecera, el doctor Hernández, firmada por mí, donde supuestamente yo le pedía ayuda porque me sentía muy confundida últimamente y tenía episodios de pérdida de memoria. La letra era una imitación casi perfecta de mi firma. Andrea había estado practicando falsificar mi escritura, pero el documento que realmente me destrozó fue una hoja de cálculos con el título Plan Financiero Post-Tutela. Habían calculado mis gastos en el asilo, $800, mis ingresos de jubilación, $1,200, y la diferencia, $400, la catalogaron como ganancia mensual adicional. Tenían planeado quedarse hasta con el sobrante de mi pensión. And you, what would you do in this person's place? I would love to hear your opinion, so please share it with me in the comments. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi mecedora, la misma donde había arrullado a Miguel cuando era bebé, y lloré en silencio hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero cuando salió el sol, ya no era la misma Clara de ayer. Era una mujer con un plan. Commence a document her to-do meticulously. Cada conversación sospechosa la escribía en un cuaderno que escondía dentro de una funda de almohada vieja. Cada documento que encontraba lo fotografiaba con el celular que Miguel me había regalado el año pasado, ironía del destino que me diera las herramientas para descubrir su traición. También empecé a actuar de manera más estratégica. Cuando Andrea se iba a sus diligencias, yo revisaba sus cosas. En su cartera encontré recibos de almacenes caros, de restaurantes elegantes, de un spa donde se hacía tratamientos de belleza semanales. Todo pagado con el dinero que yo le daba para los gastos de la casa. En su teléfono, que dejaba cargando en la cocina mientras se bañaba, encontré conversaciones con su madre que confirmaron mis peores sospechas. Ya casi termino con la vieja. Le había escrito, en 2 meses más somos libres y ricas. Su madre le respondía, ten paciencia, mija, lo estás haciendo perfecto. La tienes comiendo de tu mano. Pero el descubrimiento más doloroso llegó cuando revisé el teléfono de Miguel una tarde que lo dejó olvidado mientras llevaba a Sofía al parque. En sus mensajes con Andrea encontré conversaciones que destrozaron para siempre la imagen que tenía de mi hijo. ¿Crees que mamá sospecha algo?, había escrito Miguel. Para nada, amor. Tu mamá es demasiado buena para pensar mal de nosotros. Además, ya está empezando a actuar raro de verdad. Ayer se puso los zapatos en los pies equivocados. Obviamente, yo lo había hecho a propósito como parte de mi actuación. Perfecto, había respondido Miguel. Mientras más rápido podamos resolver esto, mejor. Ya estoy cansado de vivir aquí. Quiero nuestra propia casa. Tranquilo, mi amor. Tu mamá ha sido muy útil, pero ya cumplió su propósito. Ahora nos toca a nosotros pensar en nuestro futuro y el de Sofía. Esas palabras se clavaron en mi corazón como puñales. Ya cumplió su propósito. 40 años cuidándolo, sacrificándome por él, y yo era solo algo útil que ya había cumplido su función. Pero también me dieron la fuerza final que necesitaba. Ya no había vuelta atrás. Ya no había perdón posible. Era hora de pasar a la acción. El momento de la verdad absoluta llegó un viernes por la mañana de una forma que jamás pude haber imaginado. Andrea había salido temprano, supuestamente llevar a Sofía al pediatra. Miguel estaba en el trabajo.
Yo aproveché para hacer una limpieza profunda de la casa, algo que siempre me relajaba en momentos de estrés. Mientras acudía a la repisa del comedor, mi brazo golpeó sin querer un marco de fotos. Al caer, el vidrio se quebró y tuve que desarmarlo para limpiarlo. Fue entonces cuando encontré, pegado detrás de la fotografía de la boda de Miguel y Andrea, un papel doblado que cambiaría todo para siempre. Era una carta que Andrea nunca había enviado, escrita a mano con su letra perfecta, dirigida a alguien llamado Corazón. Mi amor, decía, ya falta poco para que estemos juntos para siempre. Miguel no sospecha nada de lo nuestro. La vieja está cada día más fácil de manipular. El plan está funcionando perfecto. En 3 meses más tendré el divorcio, la mitad de los bienes de la familia Vázquez, y podremos abrir el salón de belleza como siempre soñamos. Te amo, Rodrigo. La fecha de la carta era de apenas 2 meses atrás. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Andrea no solo estaba robando mi casa, no solo estaba planeando meterme en un asilo, también estaba siendo infiel a mi hijo con alguien llamado Rodrigo, y tenía planeado divorciarse en cuanto obtuviera la mitad de lo que ella creía que eran los bienes de la familia Vázquez. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Me senté en el sofá, el mismo donde Andrea me había llorado esa primera tarde fingiendo ser una mujer abandonada y vulnerable, y por primera vez en meses, todo tuvo sentido. Por eso se había embarazado tan rápido. Por eso había aceptado mudarse a mi casa cuando la mayoría de las mujeres querían su propia intimidad. Por eso nunca había trabajado ni había mostrado interés en independizarse. Por eso todas sus diligencias duraban horas y regresaba con olor a perfume masculino que no era de Miguel. Andrea había planificado todo desde el primer día. El embarazo, la boda, mudarse a mi casa, ganar mi confianza, y ahora, el gran golpe final. Quedarse con todo y desaparecer con su verdadero amor. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar. «¿Señora Clara Vázquez?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, soy yo. Mi nombre es Detective Ramírez. Estoy investigando un caso de fraude documental y tengo información que podría interesarle sobre su nuera, Andrea Melissa Rojas». El mundo se detuvo. ¿Fraude documental? «Señora, ¿podríamos hablar en persona? Preferiblemente sin que su familia esté presente. He estado investigando una red de estafas matrimoniales y el nombre de Andrea Rojas aparece en nuestros archivos. Esta no es la primera vez que se casa con hombres mayores o con hijos de familias con propiedades». 2 horas después, el detective Ramírez estaba sentado en mi cocina, mostrándome un expediente que destrozó por completo toda la realidad que yo creía conocer. Andrea Melissa Rojas había estado casada 2 veces antes. La primera, con un viudo de 55 años dueño de una pequeña empresa de transportes. Se divorció a los 8 meses llevándose la mitad del negocio. La segunda, con un comerciante de 48 años que tenía 3 hijos y una casa en un barrio exclusivo. Ese matrimonio duró 1 año y terminó cuando el hombre la descubrió vaciando las cuentas bancarias. En ambos casos, explicó el detective, el patrón fue similar. Embarazo rápido, mudanza a la casa familiar, ganarse la confianza de la familia, y luego desaparición con los bienes más líquidos que pudiera obtener. «Pero ella tiene una hija conmigo, con Miguel», susurré. El detective me miró con compasión. «Señora, según nuestros archivos, Andrea Rojas no puede tener hijos. Tuvo una histerectomía completa a los 19 años por complicaciones de endometriosis. Está documentado en su historial médico del Hospital Central». El mundo se desplomó a mis pies. Si Andrea no podía tener hijos, entonces Sofía, la bebé que vive con ustedes, continuó el detective, según nuestras investigaciones, es hija de su actual cómplice, Rodrigo Mendoza, y de una mujer llamada Patricia Sandoval. Andrea la está criando como si fuera suya para hacer más creíble su historia. Sofía no era mi nieta. Miguel no era el padre. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira elaborada y perfecta. «¿Miguel sabe algo de esto?», pregunté con un hilo de voz. «Eso es lo que necesitamos determinar, señora. Por eso estoy aquí. Necesito saber si su hijo es cómplice o si también es una víctima de esta mujer». En ese momento escuché la llave en la puerta principal. Andrea había regresado. «¿Suegrita? ¿Está en casa?», gritó desde la entrada. El detective me miró. «¿Qué quiere hacer, señora Vázquez?». Yo respiré profundo.
40 años trabajando en emergencias médicas me habían enseñado a tomar decisiones rápidas bajo presión. Ayúdeme a destruir a esta mujer, le dije con una calma que me sorprendió. Pero quiero que mi hijo vea con sus propios ojos quién es realmente la madre de su hija. Punto. El detective sonrió. Perfecto. Tengo exactamente lo que necesitamos. André entró a la cocina con Sofía en brazos y esa sonrisa falsa que ahora reconocía como lo que realmente era, la máscara de una depredadora experta. Suegrita, ¿quién es este señor? Siéntate, Andrea, le dije con una voz que no reconocí como mía. Tenemos mucho de qué hablar. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de mi vida. El detective Ramírez se convirtió en mi aliado secreto, y juntos diseñamos un plan que no solo expondría a Andrea, sino que la destruiría por completo usando sus propias armas en su contra. Señora Clara, me explicó el detective durante nuestra segunda reunión secreta en una cafetería del centro, tenemos que ser muy cuidadosos. Andrea es una criminal experimentada. Si sospecha que la hemos descubierto, desaparecerá con la niña y será muy difícil atraparla. ¿Qué propone?, le pregunté, sintiendo una determinación fría corriendo por mis venas. Vamos a dejar que ejecute su plan, pero con una trampa. Necesito que usted siga actuando como la anciana confundida, pero ahora vamos a documentar todo. Cada mentira, cada manipulación, cada paso de su estafa. Cuando tengamos suficiente evidencia, la expondremos públicamente de una manera que jamás pueda volver a hacer esto. El plan era brillante en su simplicidad. Yo continuaría interpretando la víctima perfecta, pero ahora cada interacción sería grabada secretamente. El detective me proporcionó un pequeño dispositivo de grabación que parecía un audífono común y cámaras minúsculas que instalamos en puntos estratégicos de mi casa. Pero mi parte favorita del plan era la más personal. Íbamos a usar el propio médico corrupto de Andrea para destruirla. El doctor David Morales perdió su licencia hace 2 años por falsificar diagnósticos psiquiátricos, me explicó Ramírez. Pero él no sabe que nosotros sabemos de su acuerdo con Andrea. Vamos a dejar que haga la evaluación falsa, pero tendremos agentes encubiertos grabando todo. También decidimos involucrar a mi médico de cabecera real, el doctor Hernández, quien se indignó tanto a saber lo que estaban planeando que se ofreció voluntariamente a participar en el plan. Señora Clara, me dijo el doctor Hernández durante una consulta privada, en mis 30 años de carrera he visto muchas cosas terribles, pero esto es uno de los casos más despreciables. Esa mujer no solo está robándole su patrimonio, sino que está destruyendo la relación con su hijo. Cuenta conmigo para lo que necesite. La parte más difícil del plan era decidir qué hacer con Miguel. El detective había investigado sus comunicaciones y determinó que mi hijo no era un criminal mastermind, sino una víctima manipulada. Pero eso no lo excusaba de haber traicionado a su propia madre. Creo que su hijo realmente piensa que usted está perdiendo facultades mentales, me explicó Ramírez. Andrea ha sido muy inteligente. Le ha hecho creer que está protegiéndola al tomar control de sus asuntos. Pero también es evidente que él ha elegido creerle a ella por sobre usted cuando usted intentó decirle que estaba bien. Decidimos que Miguel también necesitaba aprender una lección. Íbamos a dejar que participara en la traición hasta el final, para que viera exactamente quién era la mujer que había elegido por encima de su madre. Durante esos días de preparación, también me dediqué a proteger mis bienes reales. Con la ayuda de mi abogado, el licenciado Morales, sí, la ironía es que tenía el mismo apellido que el médico corrupto, transferí discretamente todos mis ahorros a una cuenta nueva que Andrea desconocía. También actualicé mi testamento, removiendo completamente a Miguel como beneficiario y dejando todo a una fundación de ayuda para ancianos abandonados. Si Miguel realmente cree que estoy loca, le dije al abogado, entonces no debería tener problema con que done todos mis bienes a la caridad. El licenciado Morales, un hombre de 60 años que había conocido a Roberto, me miró con admiración. Señora Clara, en mis 30 años ejerciendo nunca he visto a alguien planificar una venganza tan elegante y legal. Esta mujer no sabrá que la golpeó. Pero el golpe maestro del plan vino de una fuente inesperada, la propia Patricia Sandoval, la verdadera madre de Sofía. El detective la había localizado y, cuando le contamos la situación, ella explotó en una furia que rivalizaba con la mía. Resultó que Andrea y Rodrigo le habían robado a su hija prometiéndole que solo la cuidarían temporalmente mientras ella salía de una crisis económica. Esa maldita bruja me dijo que Sofía estaría mejor con una familia estable mientras yo conseguía trabajo, me contó Patricia entre lágrimas durante nuestro encuentro secreto. Me prometió que podría visitarla cuando quisiera,
Pero cada vez que llamo pone excusas. La última vez me dijo que era mejor que no apareciera porque ya Sofía la veía como su mamá. Patricia se unió entusiastamente en nuestro plan de venganza. Ella aparecería en el momento exacto para reclamar legalmente a su hija, justo cuando Andrea creyera que había ganado. And you, what would you do in this person's place? I would love to hear your opinion. So, please share it with me in the comments. La noche antes de poner el plan en marcha, me senté en mi mecedora, mirando fotos viejas de Miguel cuando era niño. Una parte de mí todavía dolía por lo que él había elegido hacer. Pero una parte más grande de mí sabía que esto era necesario. Algunas lecciones solo se aprenden de la manera más dura. Andrea había subestimado completamente a esta vieja confundida. Estaba a punto de descubrir que 40 años salvando vidas en emergencias médicas me habían enseñado no solo a mantener la calma bajo presión, sino a pensar estratégicamente cuando todo estaba en juego. Mañana comenzaría el acto final de esta obra de teatro, y yo tenía papel estelar. El día de llegó un lunes por la mañana. Andrea había programado la visita del falso doctor para las 10 de la mañana, cuando Miguel estaba en el trabajo y no podría interrumpir el proceso. Suegrita, me dijo esa mañana con su voz melosa de siempre, hoy viene un doctor muy bueno a hacerle unos exámenes de rutina. No se preocupe por nada, yo me voy a encargar de todo. ¿Un doctor? ¿Para qué? Pregunté con mi mejor actuación de confusión. Solo para verificar que está bien, mi amor. Es por su propio bien. A las 10 en punto exacto sonó el timbre. Andrea corrió a abrir como si hubiera estado esperando toda su vida este momento. El hombre que entró era exactamente como me lo había descrito el detective Ramírez, bajo, rechoncho, con una sonrisa oleosa y un maletín que parecía más de vendedor que de médico. Llevaba una bata blanca obviamente comprada en una tienda de disfraces. «Buenos días, señora Vázquez», me dijo con una voz que intentaba sonar profesional. «Soy el Dr. David Morales. Vengo a hacerle una evaluación neurológica de rutina». Lo que él no sabía es que el detective Ramírez estaba en una camioneta afuera, grabando todo a través de las cámaras ocultas. Lo que Andrea no sabía es que llevaba puesto el dispositivo de grabación y que cada palabra que dijera sería evidencia en su contra. «Doctor», dijo Andrea con una actuación Oscar, «estoy muy preocupada por mi suegra. Últimamente ha tenido muchos episodios de confusión. Ayer puso sal en el café. Antier se perdió en su propio barrio, y la semana pasada me preguntó 5 veces cómo se llamaba mi hija. Todas mentiras, por supuesto, pero dichas con una convicción que me heló la sangre. El falso doctor comenzó su evaluación. Me hizo preguntas estúpidas como ¿cómo se llama? ¿Y qué año es? Que respondí correctamente. Pero cada vez que lo hacía, él intercambiaba miradas cómplices con Andrea y escribía algo completamente diferente en su cuaderno. «Señora», me dijo después de 20 minutos de farsa, «me temo que los resultados no son buenos. Presenta signos claros de demencia senil avanzada. Va a necesitar supervisión constante y posiblemente internamiento en una institución especializada». «¿Qué significa eso, doctor?», pregunté con voz temblorosa. Andrea se acercó y me tomó la mano con falsa ternura. «Significa que ya no puede vivir sola, suegrita. Pero no se preocupe, Miguel y yo nos vamos a encargar de todo. Vamos a buscar un lugar muy bonito donde la cuiden bien». «Exactamente», añadió el falso doctor. «Recomiende el proceso de tutela legal inmediatamente. Su familia necesita tomar control de sus bienes para protegerla de decisiones financieras irresponsables». Era perfecto. Se estaban colgando ellos mismos. «¿Cuánto cuesta todo esto?», preguntó Andrea con su mejor actuación de nuera preocupada. «La evaluación son $1,500 y el papeleo legal adicional son $1,500 más. Todo listo en una semana». Andrea sacó un sobre con efectivo que reconocí inmediatamente. Era el dinero que yo le había dado la semana pasada para comprar medicinas para Sofía. Pero aquí venía la primera parte de mi venganza. «Doctor», le dije con voz dulce, «¿podría mostrarme su licencia médica? Es que mi doctor de cabecera siempre me ha dicho que debo verificar las credenciales de cualquier médico nuevo». El hombre se puso nervioso inmediatamente. Claro, por supuesto, pero la dejé en el carro». En ese momento sonó mi teléfono. Era la llamada que habíamos coordinado. «Señora Vázquez», dijo una voz oficial. «Habla el oficial García del Departamento de Investigaciones Médicas. Tenemos información de que hay un individuo ejerciendo medicina sin licencia en su domicilio. ¿Puede confirmar si hay alguien haciéndose pasar por médico en su casa en este momento?»
El falso doctor palideció completamente. Andrea lo miró sin entender qué estaba pasando. Sí, respondí en voz alta para que todos escucharan. Hay un hombre aquí que dice ser el doctor David Morales y está haciendo una evaluación médica. Señora, David Morales perdió su licencia médica hace 2 años y tiene una orden de arresto por ejercicio ilegal de la medicina. Si está en su casa, mantenga la distancia y no le permita salir. El hombre trató de correr hacia la puerta, pero en ese momento entraron 2 oficiales reales de policía que habían estado esperando la señal. David Morales queda arrestado por ejercicio ilegal de la medicina y fraude, dijo uno de los oficiales mientras le ponía las esposas. Andrea estaba en shock total. ¿Qué está pasando? Yo no sabía nada de esto. Él me dijo que era un médico real. Señora Andrea Rojas, dijo el detective Ramírez entrando detrás de los oficiales, también tiene una orden de arresto por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y estafa a ancianos. Esto es un error. Yo solo estaba tratando de ayudar a mi suegra. El detective sonrió fríamente. Tenemos grabada toda su conversación de hace 10 minutos. También tenemos grabadas sus conversaciones telefónicas de las últimas semanas. Y tenemos evidencia de que ha hecho esto mismo con al menos 2 familias anteriores. Andrea me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era pura rabia, odio y sorpresa mezclados. La máscara de nuera amorosa había desaparecido completamente. ¿Tú sabías?, me gritó. Todo este tiempo sabías y me tendiste una trampa. Exactamente, le respondí con una calma que me sorprendió. Y eso no es todo, querida Andrea. O debería decir, señora Mendoza. Su cara se descompuso completamente cuando pronuncié su verdadero apellido. En ese momento llegó Patricia Sandoval acompañada de una trabajadora social. ¿Dónde está mi hija?, gritó Patricia entrando a la sala. ¿Dónde está Sofía? Andrea trató de proteger a la bebé, pero la trabajadora social se la quitó inmediatamente. Sofía Sandoval va a regresar con su madre biológica, anunció la trabajadora social. Tenemos una orden judicial que establece que fue sustraída ilegalmente de su hogar. No, Sofía es mi hija. Es la hija de Miguel, gritaba Andrea mientras se la llevaban arrestada. Señora Rojas, le dijo el detective, sabemos que usted no puede tener hijos. Tenemos su historial médico completo. Fue en ese momento que llegó Miguel del trabajo, alertado por los vecinos que habían visto las patrullas. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Andrea? ¿Dónde está Sofía? La expresión en su cara cuando le expliqué toda la verdad es algo que recordaré por el resto de mi vida. Incredulidad, dolor, vergüenza, y finalmente, la comprensión terrible de lo que había estado a punto de hacerle a su propia madre. Los días que siguieron al arresto de Andrea fueron un torbellino de emociones, revelaciones y confrontaciones que pusieron a prueba cada fibra de mi ser. Miguel no salió de mi casa durante una semana. Se quedó sentado en el sofá de la sala, mirando al vacío, tratando de procesar que toda su vida de los últimos 2 años había sido una mentira elaborada. Mamá, me dijo el tercer día, con una voz quebrada que no escuchaba desde que era niño. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no me di cuenta? Yo lo miré desde mi mecedora, la misma donde lo había arrullado tantas noches cuando tenía pesadillas, y sentí una mezcla de compasión y dureza que no había experimentado nunca. Miguel, le dije con honestidad brutal, Andrea era una manipuladora experta, pero tú elegiste creerle a ella por encima de mí. Cuando yo te decía que me sentía bien, que no necesitaba que me cuidaran como a una inválida, tú decidiste que ella tenía razón y yo estaba loca. Él comenzó a llorar. Pero mamá, ella me decía que era por tu bien, que los ancianos siempre niegan sus problemas, que era normal que estuvieras en negación. ¿Y mi opinión no importaba? Mi palabra no valía nada después de haberte criado sola durante 20 años. Miguel no pudo responder porque sabía que yo tenía razón. La comunidad reaccionó de maneras que no esperaba. Los vecinos, que habían visto a Andrea como la nuera perfecta, comenzaron a recordar detalles que ahora cobraban sentido. Doña Mercedes, mi vecina de enfrente, vino a visitarme con un café y una disculpa. Clara, yo siempre pensé que Andrea era demasiado buena para ser verdad, me confesó. Pero cuando te empezaste a actuar raro, pensé que realmente estabas enferma. Perdóname por no haber confiado más en ti. La historia se extendió por todo el barrio como pólvora. Las mujeres de mi edad me veían con una mezcla de admiración y terror. Admiración porque había logrado desenmascarar y destruir a una estafadora profesional.
Terror porque se daban cuenta de lo vulnerable que podían ser ellas mismas. El caso legal avanzó rapidísimo. Andrea no solo enfrentaba cargos por lo que me había hecho a mí, sino que las otras dos familias que había estafado anteriormente también presentaron cargos cuando se enteraron de su arresto. El detective Ramírez me mantenía informada de todos los desarrollos. Señora Clara, me dijo durante una de sus visitas, Andrea va a estar en prisión por lo menos 10 años. Y lo mejor de todo es que cada peso que estafó va a tener que devolverlo con intereses. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando me enteré de que el caso había atraído la atención de los medios locales. Una reportera joven llamada Carmen Delgado quería hacer un reportaje sobre mi historia para advertir a otras familias sobre este tipo de estafas. Señora Vázquez, me dijo Carmen durante la entrevista, su historia va a ayudar a salvar a muchas otras familias. ¿Qué le diría a otras mujeres mayores que podrían estar pasando por una situación similar? Les diría que confíen en sus instintos, respondí mirando directamente a la cámara. Si algo se siente mal, probablemente esté mal. No dejen que nadie, ni siquiera su propia familia, las haga sentir locas o inútiles. Ustedes construyeron sus vidas con inteligencia y trabajo duro. No permitan que nadie se las robe con lágrimas falsas y manipulación. La entrevista se volvió viral en las redes sociales. Recibí llamadas de mujeres de todo el país contándome historias similares y pidiéndome consejos. Pero el momento más difícil llegó cuando Miguel finalmente reunió el valor para tener la conversación que ambos sabíamos que era inevitable. Mamá, me dijo una tarde mientras yo regaba mis plantas, las mismas que Andrea había querido regalar. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que lo que estaba dispuesto a hacer no tiene perdón. Yo dejé la regadera y lo miré fijamente. Miguel, tú estabas dispuesto a declararme loca y meterme en un asilo para robar mi casa. Estabas dispuesto a dejarme morir sola y abandonada mientras te gastabas el dinero que yo ahorré trabajando 40 años. Lo sé, susurró, y voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le pregunté. No es que Andrea me haya engañado. Ella era una extraña, una criminal. Lo que me duele es que mi propio hijo, el niño que alimenté con mi leche, que cuidé cuando estaba enfermo, que mantuve estudiando con el sudor de mi frente, haya elegido creerle a una extraña por encima de su madre. Miguel se quebró completamente. Mamá, por favor, dime qué tengo que hacer para recuperar tu confianza. Haré lo que sea. Yo respiré profundo. Durante días había pensado en este momento. Miguel, yo cambio mi testamento. Todo mi patrimonio va a ir a una fundación para ancianos abandonados. Si tú quieres recuperar mi confianza, vas a trabajar como voluntario en esa fundación por los próximos 5 años. Vas a ver de primera mano cómo viven los ancianos que sus familias consideran una carga. Y entonces, tal vez, entiendas realmente lo que estuviste dispuesto a hacerme. Miguel aceptó sin protestar. Sabía que era menos de lo que merecía. And you, what would you do in this person's place? I would love to hear your opinion. So, please share it with me in the comments. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia casa, en mi propia cama, sin tener que fingir demencia ni temer por mi futuro, sentí algo que no había experimentado en años. Poder absoluto sobre mi propia vida. Andrea había tratado de quitarme todo, pero al final me había dado algo invaluable. La confirmación de que seguía siendo una mujer fuerte, inteligente y capaz de luchar por lo que era mío. El juicio estaba programado para la siguiente semana, y yo iba a testificar. Iba a mirar a Andrea a los ojos una última vez y contarle al mundo exactamente cómo una vieja confundida había destruido completamente su plan perfecto. El día del juicio llegó como el amanecer, después de la tormenta más larga de mi vida. Me levanté temprano, me puse mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de Roberto, y me paré frente al espejo por primera vez en meses sin tener que fingir confusión o debilidad. La mujer que me miró desde cristal no era la misma que había comenzado esta historia. Tenía la misma edad, las mismas arrugas, el mismo cabello canoso, pero había algo diferente en sus ojos. Una dureza que no había estado ahí antes. Una determinación que había sido forjada en el fuego de la traición y templada en las aguas heladas de la venganza. El juicio fue exactamente lo que había esperado y más. André entró a la sala esposada, con un uniforme naranja que contrastaba cruelmente con el vestido blanco que había usado en su boda falsa con Miguel. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi en sus ojos algo que me llenó de satisfacción, miedo. Ya no era la manipuladora segura de sí misma que había vivido en mi casa.
Era una mujer derrotada que sabía que había subestimado completamente a su víctima. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé al estrado con la seguridad de alguien que había pasado 40 años tomando decisiones de vida o muerte en salas de emergencia. Señora Vázquez, me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos con sus propias palabras cómo se sintió cuando descubrió lo que la acusada estaba planeando? Yo miré directamente a Andrea mientras respondía. Me sentí como si hubiera criado a una víbora en mi propio hogar. Pero más que eso, me sentí estúpida por haber confundido la manipulación experta con el amor genuino. En algún momento consideró confrontar directamente a la acusada. No, respondí firmemente, porque entendí que estaba tratando con una criminal profesional. Andrea no era una nuera confundida o una mujer desesperada. Era una depredadora que había perfeccionado su técnica con otras familias. La única manera de detenerla era con evidencia irrefutable. El abogado defensor de Andrea trató de presentarla como una mujer joven influenciada por las circunstancias, pero el fiscal tenía demasiada evidencia. Las grabaciones, los documentos falsificados, el testimonio de las otras familias estafadas, el historial médico que probaba que no podía tener hijos. Cuando Andrea finalmente habló en su propia defensa, lo que dijo me confirmó que había tomado la decisión correcta. Yo realmente pensé que estaba ayudando a la familia. Mintió descaradamente. Doña Clara estaba confundida, y yo solo quería asegurarme de que tuviera el cuidado que necesitaba. Incluso en ese momento, con toda la evidencia en su contra, seguía tratando de manipular la situación. Seguía mintiendo. El juez no se dejó engañar ni por un segundo. Señora Rojas, le dijo con una voz que destilaba desprecio, usted no solo cometió fraude y estafa. Usted destruyó sistemáticamente la confianza de una familia, manipuló a un hombre para que traicionara a su propia madre, y trató de robar el patrimonio de una mujer trabajadora que había dedicado su vida al servicio de otros. La sentenció a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 5 años. Andrea se desplomó. Literalmente se desplomó en su silla, mientras su abogado trataba de consolarla. Pero mi satisfacción no estaba completa hasta que el juez pronunció la siguiente parte de la sentencia. Además, ordeno la restitución completa de todos los bienes intentados de defraudar, más intereses y daños punitivos por un total de $300,000, que serán pagados a la señora Vázquez y a las otras víctimas. $300,000. Más dinero del que había visto en toda mi vida, producto de la venta forzada de todas las propiedades que Andrea había adquirido con sus estafas anteriores. Cuando salimos del juzgado, Miguel caminó a mi lado en silencio. Sabía que no tenía derecho a decir nada, que cualquier palabra sería inadecuada. Pero yo tenía algo que decirle. Miguel, le dije mientras esperábamos el autobús, quiero que sepas que te perdono, pero perdonar no significa olvidar. Y no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, mamá. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que tú merecías desde el principio. Los meses que siguieron fueron de transformación completa. Con el dinero de la restitución, no solo pagué todas las deudas que había acumulado durante los años de mantener a Andrea, sino que pude renovar completamente mi casa y establecer un fondo de emergencia que me garantizaba seguridad financiera por el resto de mi vida. Pero más importante que el dinero fue el cambio en mi perspectiva sobre la vida. Comencé a trabajar como voluntaria en la fundación para ancianos que había creado con mi testamento original. Allí conocí a docenas de personas que habían pasado por situaciones similares a la mía, y juntos creamos una red de apoyo y vigilancia mutua. También me convertí en una especie de celebridad local. La historia de la abuela que venció a la estafadora se había vuelto legendaria en el barrio, y constantemente recibía visitas de mujeres que sospechaban que estaban siendo manipuladas por familiares o conocidos. Miguel cumplió su palabra. Trabajó como voluntario en la fundación todos los fines de semana durante 2 años antes de que yo considerara darle una segunda oportunidad. Cuando finalmente lo hice, era un hombre completamente diferente. Había aprendido lo que realmente significaba cuidar de los ancianos con respeto y dignidad. En cuanto a Patricia y Sofía, desarrollamos una amistad hermosa. Patricia era una mujer trabajadora que había sido víctima de las mismas mentiras que yo. Sofía, aunque no era realmente mi nieta, seguía visitándome regularmente, y yo la cuidaba cuando Patricia tenía que trabajar tarde. La ironía era perfecta. Había ganado una familia real de personas que me amaban genuinamente, después de haber perdido la familia falsa que solo quería usarme. If you like my story,
You can support me by making a donation so I can write more stories. Thank you in advance. For more life stories like this, like the video and subscribe to my channel. There are many other stories waiting for you. Un año después del juicio, estaba sentada en mi mecedora, la misma donde había planeado mi venganza, cuando recibí una carta que me hizo sonreír de oreja a oreja. Era de Andrea, desde la prisión. Señora Clara, decía la carta, quiero que sepa que he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que hice. Ahora entiendo que usted no era la vieja confundida que yo pensé. Usted era una mujer fuerte que se defendió cuando trató de atacarla. La respeto por eso, y quería pedirle perdón antes de que sea demasiado tarde. Leí la carta 3 veces, y luego hice algo que Andrea nunca habría esperado. La rompí en pedacitos pequeños y la tiré a la basura. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Algunos daños no se pueden reparar con palabras bonitas. Y algunas lecciones solo se aprenden cuando las consecuencias son irreversibles. Hoy, a los 70 años, vivo sola en mi casa por elección, no por abandono. Manejo mis propias finanzas, tomo mis propias decisiones, y desconfío de cualquiera que trate de convencerme de que es por mi propio bien. He aprendido que la venganza, cuando se ejecuta con inteligencia y paciencia, no es solo satisfactoria, es educativa. Andrea aprendió que no todas las ancianas son víctimas fáciles. Miguel aprendió que la lealtad familiar no es opcional. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse y reclamar lo que es tuyo. Si hay algo que quiero que recuerden de mi historia, es esto: no importa la edad que tengas, no importa cuán vulnerable te hagan sentir, siempre tienes el poder de luchar por ti misma. La sabiduría viene con los años, y esa sabiduría es un arma más poderosa que cualquier manipulación. Soy Clara Elena Vázquez, tengo 70 años, y soy una mujer que no se deja vencer. Y si alguien más trata de aprovecharse de mí, ya saben exactamente lo que les va a pasar. Fine.